El día de ayer, o sea, ocurrió algo que es típico o es normal o estamos acostumbrados a ello, a que de vez en cuando, no estoy esperando yo, eh, ocurran tormentas, Dios a través de sus ángeles enviando lluvia, creando lo que las personas, lo que se publica en el Instituto de Meteorología, que se ve una oleada, una baleada, una tormenta tropical, esos nombres a los cuales el hombre le ha puesto a eso y explicando, pero es la mano del Señor creando todo eso, enviando y determinando en qué lugar va a ser llover para que haya bendición. O sea, Él, como los jardineros, regando con sus regaderas, regando la tierra, regando las plantaciones de las personas, los jardines, todo lo que Él creó, todo lo que Él plantó, diseñó, encargándose de ello. Y entonces, bueno, el día de hoy creo que fue que me vinieron unos interrogantes porque ayer eh, eh, ocurrió algo que ocurre o cada vez que truena cae rayos, truena no, cada vez que cae rayos o centella, que de acuerdo a donde caigan muchas veces ciertamente se ve si cae en un árbol, parten los gajos, parten el tronco y demás y demás. O sea, estoy diciendo esto porque se ve para allá nublado y sentí un trueno, no sé si hoy vaya a llover igual que ayer. Y con respecto a lo que nuestro Señor ha estado revelando de los espíritus de los aires y de la encargado de Júpiter, el diseño de aquel día cuando se anunció lo del lavar y creó una pequeña nubecita como tipo un chaparrón y hizo que como que iba a llover, pero en realidad como tal no llovió nada. Eso no es la primera vez que pasó también en este transcurso de toda esta historia. No digo que hay veces que se ha pasado eso, que se cree eso normal, que es Dios enviando la lluvia y normal, pero de las cosas que en verdad están aconteciendo, el Señor está revelando, sacando a la luz todos los espíritus que estaban entre comillas ocultos, porque eso los expuso el Señor en la cruz, Jesús. Y entonces ciertamente está mostrando lo que tiene que ver ya también con el planeta, el sistema solar y demás y demás, o sea, para crear, estar entendidos todos. Entonces ahora sigo comentando sobre esto. Bueno, el día de, a ver, ayer de momento, como casi siempre, no que las personas quieran hacer eso, sino que intenta hacer el diablo detrás de cada palabra que se suelta, de cada interrogante, de cada como queja, sugerencia, en fin, cosas así. Ocurrió que cayeron unos ciertos, entre comillas, o sea, como tipo unos ciertos rayos en virada, la columna virada. Hoy tengo la columna entre comillas virada, eso es otro tema. La mujer encuadrada. Y entonces se soltaron como que habían acabado, alguien, no, acabó esto con el del árbol de la casa, de por allí, el de aguacate, otro como que también por allí por el barrio. Bueno, con respecto a esta información, yo en ese momento estaba en mis asuntos, yo no estaba en las cosas que todo el tiempo quieren obligar a uno, que ahora tienes que saludarme porque me aparezco con esa intención para probarme. A mí, yo cuando me viene el corazón, yo hago las cosas. A mí nadie me puede diálogo, a mí me ha intentado a través de la humanidad hasta controlar el tiempo y el lugar donde conectarme y demás, y el Señor permitiendo muchas cosas. Entonces, ciertamente, hoy por la mañana, cuando me levanto, porque ciertamente ayer cuando llovió, cayeron rayos, o sea, en determinados lugares, usando tu nombre, cayeron rayos en determinados lugares de allí de la casa, se escuchó ver que caían cerca los rayos y demás y demás. Pero entonces hoy por la mañana, ¿sabes? Como que ocupando el portal, abro la puerta de atrás de ahí del cuarto en el segundo piso de casa de mi tío y me pongo a observar como casi siempre hago las plantas atrás de mi vecino, las plantas y eso. Y cuando veo que era verdad, que no era mentira, porque tuve pensamientos de que era un piripiri, no como casi siempre para ver qué uno hace, qué uno dice y demás y demás. Y tuve pensamientos tampoco de esas cosas, yo le hago mucho caso también a esas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cuando veo, observo que ciertamente un árbol de atrás, no sé si es el de aguacate, estaba partido, o sea, de que hubo una energía, una fuerza, una potencia, tiene ese rayo, o sea, de que ocasiona que si cae en algo, le quita la vida a la persona, le rompe la llanta y demás y demás. Y veo que pasa eso, entonces me pongo a mirar porque eso también viento, ¿ves? O sea, eso no es viento fuerte. Entonces
ciertamente tenemos que tener un entendimiento cuando es nuestro Señor enviando algo de bendición, cuando es nuestro Señor enviando algo para juicio, o cuando es el diablo tomándose como tipo Zeus para acabar con las personas, acabar con la manada, con los pollos, porque una de las cosas que hay cosa más cómica, hasta el Señor ha usado su creación, el granizo, para juicio. Y creo, si no digo mentira, allá cuando él juzgó por su pecado, por lo que practicaban las personas en esa nación completa, no por el bloqueo, por su pecado de la persona, la idolatría, práctica del área sexual, todo tipo de ese tipo de pecado, fue por ello, no por el bloqueo, fue por el pecado, no por el bloqueo, por el pecado. Lleva a juicio una nación completa. Es como decir, le colmaron la cachimba al Señor, ¿ya? O sea, tenía una vasija, un vaso, que representaba la nación de Israel, otro vaso que representa Cuba, otro vaso que representa tal. Y entonces va cayendo gota en gota, o sea, pecado, pecado, triquitic. Y entonces llegó el momento en que Dios, cuando entre comillas, para hablar así vulgarmente, se le llena la casinilla, se desborda el vaso, entonces es momento cuando él determina de desatar un juicio, ya sea a nivel de vecindario, a nivel de municipio, a nivel de provincia, a nivel de nación. Y entonces eso es lo que pasa en muchas naciones de la tierra, que es la mano del Señor desatando juicios por la práctica de pecado y porque estamos desviados conforme a cómo nos creó, a nuestro diseño con Él, a todo lo que conocemos y entendemos. Y es lo que pasa, ¿no? Estamos cómodos en esto, pero estás en un chorrón de pecado. Y entonces Dios va a demandar un juicio. Y muchas veces Él hace un juicio no para mal, sino para que uno se alinee a Él, o sea, que se arrepienta y lo hace con misericordia. Porque a veces nos pasan cosas que en realidad no nos está matando con eso, sino que es algo para que las personas se enmienden a Él. Y entonces pasa eso, ese hecho, miro el árbol porque hizo bien, entonces hay que tener ese entendimiento, que Dios nos ayude a entender, saber. Por ejemplo, una de las cosas para saber si es el Señor o es el diablo, que en el momento que se forma así tipo huracanes, tormenta, cosas así, hacer una oración atando todo este espiritual de maldad con la fe, con la seguridad, y eso se va a disipar. Si son demonios con su piripiri, con la autoridad que el Señor nos dio, con la fe, eso se disipa. Pero si es la mano del Señor trayendo un juicio, aunque más tú ores, Dios no vas a apartar la mano de nuestro Señor, a no ser que rogamos misericordia, un ejemplo, por algo, todo el mundo orando para pedir misericordia, Señor, esto, qué sé yo, algo así. Y entonces, que veo eso allá en el árbol y veo que fue verdad, me quedé observando ese árbol así partido. Y entonces vi que también el otro día, que fue de Ceiba, me parece, si no me escucho, tenía también otros cajitos más papas, como que le cayó también allí, o el del otro, o sea, pasó para allá. Entonces vinieron dentro de mí ciertas interrogantes, por lo que ya el Señor me ha estado en pequeñas porciones mostrando, y lo quiero compartir con usted también para que tenga un entendimiento. ¿Qué pasa? Que según la palabra, según Dios, cuando los truenos caen, o sea, cuando truena, cuando cae un rayo, eso es para bendición, o sea, para desatar una bendición o para desatar una maldición. Eso sea para bendición o para juicio, de parte de nuestro Señor. Entonces, otra cosa que también vemos en la palabra, que vemos que Daniel, que diga Juan o Daniel, uno de los dos hijos del Señor, que escuchó un rayo, un trueno, así como ellos suenan, o sea, su forma de comunicarse, pero que él entendió lo que estaba diciendo eso, qué era, o sea, qué palabra, y iba a escribir lo que decía el trueno. Y el Señor le dijo, no escribas esto, no sé qué cosa, no le permitió que escribiera lo que se estaba desatando, delegando, el Señor diciendo, o el trueno hablando, en ese momento de que sonó. Y ya vamos entendiendo que los animales se comunican, o ya no saben cómo se comunican unas con otras, que se llaman. ¿Dónde está? El otro por acá, entonces espérate que es por allá. Y entonces ciertamente todo lo creado por el Señor tiene su manera de comunicarse, su idioma. Nosotros no entendemos exactamente lo que hablan los chinos, pero tenemos un lenguaje, hablando, y escuchamos qué sé yo, a no ser que aprendamos ese idioma y lo conozcamos ese idioma, entonces podemos entender qué nos están diciendo. O así, hay diferentes vías de comunicación para verbal, o verbal, qué sé yo, por allá, oiga los penitos. Y entonces pasa eso, el día de ayer empecé a interrogarme dentro de mí por lo que ya el Señor, las pequeñitas cositas con respecto a su creación, la naturaleza, la creación del Señor, no la madre naturaleza, sino lo que Dios creó, su creación, viento, todo elemento, todo.
de si era el Señor, un ejemplo, pequeñas cositas así que pensé de momento, desatando un juicio allí en esa parte, porque no sé en dónde más cayeron los rayos también, porque cayeron por allí. Según escuché que también le habían caído o acabado con la planta de otra persona por allá, porque yo no creo que nuestro Señor esté en el asunto de, recuerdes también que le desata juicio, pero de que le quiera acabar con la bendición que le dio esa persona, una planta de aguacate que tú tienes en tu casa, que te costó tiempo para no sé qué, y venga el Señor mismo a no ser que no estés compartiendo, a no ser que no estés diezmando, a no ser que no estés dando primicia, a no ser que no estés haciendo la obra del Señor, Él te puede demandar, quitar, retirar lo que Él te ha dado, porque no compartes, porque no das, es lo que pasa, y el diablo quiere que no des para poder robarte y quitarte esa bendición. Una vez sí ocurrió en Caja Padilla, que hubo una vez que estaba al inicio empezar a ocupar el portal, allá en Caja Padilla fue donde empecé a ocupar el portal, me sentí impelida por el Espíritu a hacer una oración creo que fue de Señor, desata un juicio, y de momento, sin decir mentira, mi hermano, crea lo que este oró a través del Espíritu, detente sol, detente luna, y el Señor sujetó eso porque era algo a través del Señor. Decreté eso y al ratico hubo una tormenta y un rayo cayó cerca ahí de la casa de un de estos. Entonces, o sea, se decretó lo que me fui guiado por el Señor a decir, que un juicio, fue algo de juicio. Entonces parece ser, que en esos momentos que estén cayendo rayos en determinados lugares, escuche, sea el Señor desatando juicios a través de esos rayos en esos lugares, en ese territorio, porque no creo que el Señor no tenga el control de un rayo. Ay, se le fue el rayo para tal lado. No, el rayo no se le fue para tal lado, Él lanzó el rayo para tal lugar, a tal árbol o a tal cosa, porque Él tiene el control de toda su creación. Ciertamente le dio una sabiduría al hombre, que creo que es real, me parece, eso de los pararrayos, pero vimos que allí no cayó en el pararrayo, cayó en un árbol a la tierra, ¿ves? Porque según dicen, que sé yo, por lo que intentan analizar el Señor, o sea, cayó en el árbol y rompió el árbol. O sea, que en un pararrayo desvió, o el hombre, la mano del hombre no pudo desviar algo creado por el Señor. O sea, desvió totalmente el trueno a que cayera siempre y no el árbol. Dios dijo, un ejemplo, creyendo que fue nuestro Señor, el rayo va a caer en ese árbol ahí. ¡Ra, Es como tipo Zeus. En la película de Hércules, él determinó en qué lugar lanzaban los rayos específicamente. O sea, porque el Dios no tiene el control de ningún rayo. Dios tiene el control de los rayos y de qué hacer y dónde lanzar los rayos. Entonces no sé si en verdad fue un juicio que estuvo desatando el Señor para este vecindario, para otro vecindario, en los lugares donde cayeron los rayos el día de ayer, como ve, una nube con rayos, porque hay veces que hay nube y no viene el rayo, que simplemente es una lluvia de bendición, de abundancia. Entonces ciertamente se puso bravo, la nación bravo. Ciertamente el Señor sí, en verdad tiene el control, su creación, todo lo que Él creó, los vientos, qué vientos desatar, en qué estación, de qué año desatar un viento de bendición. Hay vientos que traen sequía. Y entonces no es que hay que nos jalamos los pelos en el desconocimiento de qué pasa por esto acá, pero ya estamos teniendo un entendimiento a cómo se mueve el Señor, a cómo se mueve el diablo, a cómo son los principios espirituales. Y entonces también algo más que me vino a mi corazón, me vino, a ver, esto yo lo vi en una película, pero me vino esta idea y luego agrego lo de la película, de que para lo que tiene que ver con las entidades científicas, para lo que tiene que ver con las entidades científicas, sabe que los científicos siempre están como que con ese anhelo dentro de uno de querer investigar, crear algo nuevo, ver algo así, ¿ve? Esas cosas que a lo que se ocupan ellos, que si el Señor le pidiera, ellos se rindieran primeramente al de arriba. Luego que se rindieran al de arriba, le pidieran la sabiduría, o sea, científicos del reino, de poder, porque ciertamente hay sabiduría, hay un montón de cosas ya que el Señor le ha dado a la humanidad, depositando ideas a nosotros, a cada uno de cada entidad, a cada persona, de eso de lo de la conexión wifi, eso es una sabiduría y eso es la energía que está en la tierra, esas cosas metálicas, qué sé yo, como Dios le dio, para cómo podían como chupar esa energía, esa cosa, para que todo el mundo tuviera este celular, entonces, si le pidieran al Señor que les diera la sabiduría o el entendimiento para qué materiales, qué minerales, ellos las cosas que ellos utilizan, qué recursos emplear para poder atrapar los rayos.
Oiga, eso es una bola de energía. Eso, un rayo ocasiona que se rompa un árbol, que mata a una persona. Eso es como la, ¿cómo se llama esto? Chico, de la central eléctrica ahí, que tiene sus cosas y que de momento tiene sus fallas. O sea, que no sé si puedan crearle, agregarle ahí o hagan otra parte para que no se explote eso, algo que pueda recibir eso, porque vemos en las pilas, eso tiene su energía, su nivel de energía, su gol, no sé qué, por ahí para allá, y tiene su tiempo también desde que ya se gastó esa energía, se consumió. Entonces supieron, Dios le dio a ellos la sabiduría y el entendimiento de que es como un ejemplo con el hierro, digo yo, ¿ves? Lo rodearon de hierro para que no se salga eso se mantenga adentro, ¿ves? Esa energía. Entonces está bien, está entendiendo. Entonces cabe la posibilidad, eso me vino en mi corazón. Y si vi una película, que también para agregar, para que vean cómo estaba ya eso en una película, que está muy bonito, de un barco volador. Y yo digo, ahora está flipando. Bueno, en la película era un barco que volaba ya, pero hay que estar pendiente porque carruaje de fuego que tú conoces. Pero que en el barco, en la película de Stardust, de Estrella no sé qué cosa, estaban recogiendo como tipo como una red así, como rayos, ¿ves? No sé, eran capturadores de rayos, no sé, no tengo que volver a escucharla porque cuando la puse me salía en inglés, en fin, eso mismo. Y entonces, que hay una sabiduría, hay como decir un desarrollo, la ciencia, la palabra dice la ciencia aumentará y no sé qué otra cosa también, algo sí dice Dios la palabra y ciertamente avanzado, porque si vemos en otras naciones de la tierra que le han dado los recursos, los minerales, la inteligencia y la idea para crear robots y entonces bueno, no, porque no vemos a Cuba tan adelantada como los demás, vemos pidiéndole a China, un ejemplo que Dios puso en esa nación, no es que seamos menos, sino que Dios lo depositó primero allá. Vaya entendiendo, porque ninguna persona, nosotros, no podemos inventar nada que el Señor nos ponga dentro de nosotros. No sé si va a entender. Por eso yo digo, porque sé que no soy yo, porque cuando Dios no me dice, di esto, comparte esto, yo sé que no sé qué hacer. Es como una vacía. Oye, no me echan el agua dentro, no me echan la gota de agua, no me rebosan de agua. Y entonces cuando consulto al Señor y el Señor le place, pone la idea, pero no me digo, no fui yo, como los científicos que a lo mejor no lo hacían con ese desconocimiento de que era el Señor, sino que yo hago lo que, por eso Dios me sigue mostrando, porque digo la verdad y digo cómo son las cosas, de que es el Señor dando ideas, el Señor haciendo esto, lo otro, no me atribuyo de que fui yo, no sé qué, no soy, no sé que no soy yo. Cuando digo, oye, esto salió de mi corazón, ahora te cuento esto, pero es real. A ver, esto que se me está medio... Y entonces, con respecto a todo esto, eso de los rayos, tengo creo que anotar algo más, porque ciertamente también había algo, eso creo que lo compartí en otro video. Bueno, espérate. ¿Ves que ahora hace vientecito? Ajá, ok. Ajá, eso de la idea, a ver si me vuelvo a alinear y a recordar lo que estaba, eso de la idea científica, del rayo, juicios, bendición, el diablo, porque eso ya lo conté otra vez, fue un profesor que me contó, de que un rayo cayó en la Rita Longa, en una escuela, y mató a un joven, o sea, fue como, no sé si fue el Señor demandando la vida de esa persona, o sea, llevándose el espíritu para él nuevamente, o si fue el diablo quitando la vida, porque ciertamente en el testimonio del ex satanista, él comentaba, y eso es una realidad, que es verdad que no vemos al diablo, no vemos a Dios en los asuntos que pasan con la creación y demás, que hacen rayos como ficticios, o sea, de que empiezan como tipo entre comillas, el Júpiter. Creo que Júpiter es uno de los espíritus que tienen que ver de los demonios principados, que tienen que ver con esto de la lluvia, con los truenos y demás. Creo que Júpiter es uno porque cada cual tiene su función, su rango y demás, su poder en el mundo espiritual y que está en constante movimiento en este mundo. Y entonces ciertamente tenemos que tener ese entendimiento con respecto a esos espíritus que están constantemente haciendo sus cosas, porque a lo mejor Dios te pone a ti un día un entrenamiento personal, tú como hijo y como rey en el Señor y como entendido, de que estás en tu casita o estás en una casita apartada y de momento viene eso, un tornado, se empieza a formar un tornado. Y algo curioso que pasa, que en esta nación no ocurre tantos tornados, pero en otras naciones, ocurren tornados a pululu. Pero sí, acá en Cuba una de las cosas como a lo que se llama tormentas, fenómenos tropicales, que eso es el Señor, juicios, el diablo y demás, sí estamos, lo que sí vemos, se han pasado, ¿ves? Pero no eso que pasa en otras
explicaciones, que el hombre buscándole lógica, no, porque es por el calor y que no sé qué, que por ahí para allá. Bueno, en fin, el arco iris fue el Señor que lo creó. Si dicen que es por la lluvia, por no sé qué, por ahí para allá, pero fue el Señor que hace que en ese momento aparezca, porque eso lo dice la palabra. Entonces hay cosas que tenemos que remover en nuestra mente, dejar de escuchar hasta que siempre estemos escuchando la voz del Señor y cómo son en verdad las cosas, para no errar y no andar equivocado, porque ciertamente fue el Señor. Y entonces, espérense un segundo, me fui. Eso que le decía ahorita, que tiene que ver con las cosas naturales, la creación del Señor, la naturaleza, la creación del Señor, no la madre naturaleza, de los granizos. Fíjate tú que hay veces que llueve y no viene esos granizos. Entonces, es como son ángeles encargados de ellos que forman eso. ¡Ay! Y entonces ya sea con el fin que Dios le ordene a ellos, bueno, ustedes para allá tienen esta orden, desaten este juicio para tal lado, los ángeles se sujetan a esa ordenanza del Señor y entonces envían granizo, porque el granizo no es de bendición, el granizo es un juicio, que cuando le caigan los pollos que tienes afuera, te los llevan. Y entonces, porque son como bolitas de hielo, ¿ves? De nieve, que duele, que molesta. Entonces, ciertamente, hasta las moscas. Dios las creó para juicio y en verdad crean una molestia. Y uno está fácil con la mosca, y cabe la posibilidad que muchas veces ocurran que vengan muchas moscas a nuestra casa y sea el Señor desatando un juicio y estén dentro de la casa. Y por eso uno dice, no, es por lo que entendemos, lo que entendíamos. No, es que es tiempo de mosca, que no sé qué, esto, lo otro, ¿ven? Bueno, esos son usados para juicio, porque hay casas que están hiper que sucias y tú no ves, creo, mosca, y casas que están hiper que limpias, pulcras, gente limpia y no están las moscas, y entonces no es la sociedad la que está persiguiendo, sino que es un juicio, que están siendo usadas para juicio, entonces para molestia. Entonces tú tienes que comprar estas cositas que se pegan ahí las moscas o estar con el matamosca, y es esa la razón. Y entonces, ciertamente en esos momentos de que pasen eso, y a veces cuando se nos olvidan esas cosas y estamos así de nuevo, pero cuando Dios nos vuelve a despertar, ay, de verdad, vamos a la oración, corre, a ver qué pasa. Y ciertamente sí, se sujetan a la oración. Entonces reciba estas cosas. Ahora creo que si se me queda algo con respecto a lo que anoté del rayo, de los truenos, centellas, se lo comparto a cada uno de ustedes luego, porque según mi mamá me dijo que la centella hace que la centella no es igual que el rayo, ¿ves? Dice. Y con lo que dicen es lo que se escuchó hoy y eso, porque la centella cuando cae hace que salga fuego, el rayo no, ¿ves? Y entonces ciertamente hay cosas y cosas que no entendemos, pero es el Señor también decretando algún juicio, decretando alguna bendición. Eso de bendición no sé, porque también las cosas cuando se llevan a juicio, o sea que se juzgan los espíritus en ese lugar y se disipa todo eso de allí, de ese lugar, un ejemplo, llega y entra la bendición. Y entonces hay que estar pendiente a saber el por qué esas casas atrás. Yo me puse a mirar porque, por ejemplo, donde a quien le quitó la planta, esa creo que se fue de aguacate, son 2 hijas del Señor, 2 hijas también, o sea, de que entonces hay cosas que el Señor nos ayuda a entender el por qué, un ejemplo, escogió ese árbol de tal casa, este otro de otra casa. La vez que allá me acuerdo que el mismo diablo, con uno de esos vientecitos fuertes, hizo que ya Dios me había dado en ese momento, me había como que preparado, es lo que están haciendo el Señor con ustedes, que lo están preparando para que, un ejemplo, como he hecho yo, de hablar de mi Señor Jesús bendito, decirle 4 disparates, 4 cosas, pero sabe que no lo digo así de corazón, entre comillas, para no decir mentira, que usted esté preparado antes de que sucedan esas cosas, acontezcan en su vida, para que conozca y entienda luego después saber, mira, fue el diablo, no fue el Señor, mira el diablo bendito, lo voy a bendecir. Y entonces para que usted no esté algunas veces calumniando también al Señor, de decirle, no, porque mira esto, qué sé yo, mire que yo planto, no, el Señor no hace que llueva, qué sé yo. Bueno, ya usted sabe también, práctica el pecado. Ya tú sabes que viene el diablo a zarandear a través de cualquier cosa y usa todo lo creado por el Señor. Porque en Caja Padilla, me acuerdo que hubo una ocasión donde, creo que fue cuando ya había, no sé si fue la primera vez que leí el libro de Job en la Biblia, y creo que el Señor ahí fue que me iluminó con lo que el diablo quería que Job hiciera, que hablara mal del Señor, era probar su fe. Esas cositas así más o menos creo que fue. Y entonces me acuerdo de que se desató, había un patio, Padilla, tiene en la casa aún todavía esas plantas de plátano, honguito, guineíto, esas cosas y eso. Y se desató uno de esos vientos fuertes, me acuerdo, y tumbó esas plantas de ahí que se había bendecido. Creo que yo había orado
por cierto, por ello, y fui guiada por el Señor. Y dio el doble, me parece ser que sí, fue real, porque hasta Padilla se sorprendió y lo creyó. Y hubo una confirmación de eso a través del sueño de mi hermano Leonide, que Dios le mostró eso a él, y ese sueño fue el que me llevó a mí creer y me incitó a ir a orar y creerlo, porque él más bien dice que yo oraba por una planta y cobraba vida. No es de uno, no es uno, es que usted como hijo, usted ora creyendo y eso sucede. Y el Señor quiere usar a toda persona que se deja usar por Él. Y entonces también mi tía Marisol allá en el campo, ella oró con fe por una planta y la planta volvió a eso. Pero pasa que nos cogemos, el diablo nos coge con pensamientos de falta de fe. Ay no, porque soy yo no voy a orar por el árbol. ¿Quién te dijo a ti? Si tú también puedes orar, ponte a orar para que pasen cosas, ponte a practicar. Ah, bueno, no viste qué pasó, pero sigue insistiendo. Y entonces hasta que el momento el Dios desate su mano, porque es el Señor, no es uno, somos vasijas. Y entonces, o sea, ciertamente estaba usando los vientos, porque ciertamente, mira aquí, no sé si esto que está aquí tiene que ver con eso de ayer, porque ayer se hizo vientos también, aparte de los rayos que cayeron, y eso llevó, las hojas de aquí para allá, o sea que hizo entre comillas un poquito de daño, un poquito de daño entre comillas, pero hay veces que el Señor, a veces para desatar un bien, es como que son cosas pequeñas y leves, pero hay que entender todo lo que está sucediendo y que el Señor nos confirme cuándo es Él para juicio, para que la gente se enmiende, etcétera, etcétera y demás. Si es Él desatando una bendición a través del rayo, o si es el diablo en su reperpero de que todavía se cree el rey y dueño de toda la tierra, de Cuba, de todo el planeta y de los planetas del sistema solar. Y entonces simplemente hay que reprender al diablo para que se ubique y para que sepa que la iglesia del Señor somos los reyes en el Señor, porque eso nos delegó el Señor a cada uno que reciba al Señor. Y entonces los bendigo, reciba esto y eso.